Así que leemos Efesios, capítulo 2, y a partir del versículo 1, y los que pueden estamos de pie y leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Están ahí? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Levanta tu mano al cielo y decirle: gracias, Señor, gracias, y quédate con nosotros, Rey. Y yo reprendo toda obra demoníaca, reprendo a Satanás y lo ato y lo echo fuera y ordeno que no regrese nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, toman asiento y como en casa que estamos, ¿no? Aunque no sabemos que no estamos en casa y anhelamos una casa y anhelamos eso que en algún momento Dios nos va a dar y que estamos más cerca que cuando creímos, no hay duda, pero no nos desespera. Sí nos pone en apuro. Pero lo cierto es que podemos usar de cierta confianza, ¿no? Y de che y vos en este día, en verdad como siempre, porque la franqueza es lo que dota a Dios en su comunicarse Él con nosotros y nos habla así a cara descubierta. Y una vez más decimos: uy, soy descubierto. Fuimos descubiertos, y a veces nosotros no nos descubrimos nosotros mismos en el sabernos. Y no solamente el sabernos en el hoy, ojalá que nos evaluemos bien, ¿no? Sino el sabernos en lo que fuimos y de dónde Dios nos sacó. Porque, ¿qué es lo primero que dice? Versículo 1, estábamos muertos. ¿Y quién acaso puede negar eso? De alguna forma, llévate a vos mismo en el viaje de la línea del tiempo, a vos mismo, y en lo que eras. Yo mismo me veo y me espanto en esa situación tan literalmente como la está diciendo el pasaje, que estaba muerto. En vida estaba muerto. Una muerte acentuada y provocada por el pecado que impone algo muy mortecino, muy apagado, muy tenebroso. En una vida que en el caso mío, y siempre lo he contado hasta el cansancio, yo conocí a Jesús a los 16 años, pero estaba muerto, literalmente muerto, y tal muerte era mi vida que prefería la muerte. Así como lo escuchaste, en medio de un mundo y una sociedad y un país que prefiere también el suicidio. Yo muchas veces pensé y pasé por ese pensamiento. Porque era tan espantosa la situación, y a ver si te acordás vos también.
Porque en definitiva el Señor nos lleva en la línea del tiempo, no para que lo escuches nada más como un mensaje y una prédica, sino para que te retrotraigas en el tiempo y no mires así como indiferentemente a la distancia por el espejo retrovisor, sino que, ¿por qué no te metas un poquito a mirar en ese entonces? Cuando estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que es lo que sigue matando, ¿no? Los delitos y los pecados espirituales siguen matando. Y hay algunos que estaban vivos y ahora están como estuvieron, como muertos. Y así éramos nosotros. Y así era nuestra hastiada vida que nos pesaba cada día. No queríamos vivirla. No queríamos ver el nuevo día, el amanecer. Pastor, no exagero, no te exagero, hablo de mí mismo por lo menos. Hablo de mi realidad. Y capaz que porque Dios me ha sacado de tan hondo y oscuro pozo, hoy le amo y le sirvo y siempre sintiendo que no es nada y es más bien una gran deuda que tengo con Él. Porque estaba así como que, además buscando, ¿no? Porque claro, al estar así tan muertos, era impresionante la búsqueda que tenía. Y me iba por acá, me iba por allá, hacía esto, hacía lo otro, me metía en serio, Yo he sido un poco siempre así, como me creo que soy en esto de Dios ahora comprometido. Siempre fui así. Recuerdo cómo busqué. Y voy a mencionar algunas cosas como para sonar familiar a aquellos que capaz que están en esa situación como sus orígenes. Y como para decirles, bueno, de ahí Dios me sacó y te puede sacar a vos también. En esa búsqueda, yo en otras cosas, capaz que no lo he contado mucho esto, estuve en las artes marciales. Y me acordé porque en estos días, visitando gente nueva y diciéndome algo al respecto, cómo yo estuve ahí, cómo me comprometí, me faltó un cinturón, un color de cinturón para llegar al cinturón negro. Y así en esa búsqueda. Y que la ciudad, y que el campo, y que la tradición, o que el rock, y me iba de punta a punta en la búsqueda. Y en tinieblas. Sintiendo el peso de la vida, sintiendo que la vida no era vida. Disimulándolo, pero viviéndolo y experimentándolo hacia adentro. Por los delitos y los pecados de aquel tiempo. Vuelvo y repito, si uno volviese a esos delitos y pecados de aquel tiempo, se volvería a ahondar en ese lodo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sea un acto de recuerdo nada más, que vos digas, uy, sí, aquello fue, y no me tengo que olvidar porque el Señor me manda a recordarlo. Para que lo podamos estar valorando. Es como la Santa Cena. ¿Por qué la Santa Cena? Porque las Santas Cenas nos llevan de alguna forma retroactiva hacia lo que hizo el Señor por nosotros. Y nos hace volver hacia nosotros mismos en lo que éramos y del hoyo que Dios nos sacó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso por qué? Era así. Versículo 2. Porque andábamos siguiendo a este mundo. Este mundo es tan, no sé cómo mencionártelo en adjetivos, es una masa tan grande y atrayente. Está esa fuerza física, ¿no? Que las masas grandes atraen a las pequeñas, ¿no? De hecho, nosotros como planeta estamos en la vuelta del Sol, ¿no? Un tema físico de atracciones y gravedad. Y antes estábamos siguiendo al mundo. ¿Cuántos dicen, ya no, pastor? Siguiendo al mundo. Así dice que andábamos, nuestra vida, nuestro andar era siguiendo a este mundo. Ojalá siguiéramos el mundo venidero, ¿no? Porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero como siempre, como detrás, atraídos por este mundo, y siempre eso, ¿no? Siguiendo
Y cuando se habla de seguir, se habla de ir de atrás, ¿no? Y eso habla de que nunca vas a sentir que lo alcanzás, lo que el mundo te va a proponer como, bueno, como logros y cometidos. Si lograste aquello, te va a decir, mirá, salió un modelo nuevo y más lindo ahora. Y ahí vas, siempre con la manzana adelante. Siguiendo y nunca siendo feliz. ¿Para qué seguir al mundo? Nunca lo vas a alcanzar. Siempre te va a decir, no, estás incompleto. No. Mirá lo que tenés, no sirve para nada. Ah, pero yo lo compré. No, pero no importa, hay algo mejor. Estás siguiendo. Y esto se transforma y es, versículo 2, como una corriente. Es algo que como correntada te lleva. Es algo que o te dejás llevar o te plantás en Cristo. Pero antes estábamos indefensos y estamos en esa correntada, ¿no? Íbamos detrás de un mundo que nos satisface. Todos lo hacían y ¿qué voy a hacer yo? Si no es lo mismo, es el modelo de vida. Lo veo en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, de estudio, y ¿qué queda otra? No hay otra, no sabíamos que había otra. Porque además había y hay todavía que en todo este entorno, dice, hay una potestad en el aire. ¿Eso qué quiere decir? Hay un dominio, hay un poder y hay una facultad, una potestad hay en el aire. El mundo está bajo el maligno y hay una potestad espiritual. Es algo que aprisiona y se apodera. Estás en problemas. En este mundo estamos en continua lucha y hay una potestad. Hay algo que quiere ejercer potestad, autoridad y dominio. Por eso ahí van todos. Por eso ahí vamos también nosotros, porque hay algo que realmente no se ve y se está ejerciendo, y es lo que dice el versículo 2, la potestad que hay en el aire. Pero además de eso, decirlo conmigo, además, dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Espíritu y en singular, sabemos que está hablando de un demonio. Pero está hablando en singular, como que entonces capaz que el diablo quiere capitanearte. Y nos tenía a nosotros, así a todos, antes, sí la potestad, sí la corriente del mundo, sí todo ese tropel enorme, pero además un enviado, un demonio, por lo menos uno. Un espíritu que opera. Y que opera, está en operativas. Que hacía lo suyo. Yo recordaba y lo contaba en estos días de lo que Dios me libró en cuanto cuando era niño a terrores nocturnos y las cosas que yo veía espiritualmente, horrible. Eran cosas así, medias que raras, pero ahí era como una presencia, como algo que... Y como que cada uno, viste que podemos sostener hasta por ahí nomás, y creo que igual sí, la doctrina de que tenemos un ángel nosotros de parte de Dios. ¿Sabías eso? Por lo menos como creencia, por lo menos lo tenía la iglesia del libro de los Hechos, cuando, ¿se acuerdan que Pedro estaba en prisión y fue liberado y salió y golpeó en la casa donde se estaba orando por él y no le abrió? Y pensaba, no, es el ángel de Pedro. Pero el diablo es imitador y te manda un demonio. Y ahí estás. Y ahí estábamos. Y eso éramos. Bajo la operación de un espíritu, pasando a otro plano, el humano, el carnal, versículo 3. ¿Cómo estábamos en aquel entonces? No estábamos, dice, solo con deseos carnales, sino en los deseos carnales. Porque con deseos vas a estar. Mientras esté la carne va a tener sus impulsos. El tema es no solo que, saber que los vas a tener, sino que eso no esté en vos y vos no estés en eso, en los deseos carnales. No, fuera de acá, eso que no debe de ser, así tenemos que plantarnos.
Pero eso a veces como que sin permiso entra. Y no estoy con el deseo, estoy en deseo carnal. Y después de eso, fase 2. Los deseos, y luego dice haciendo la voluntad. Eso habla de autoridad. Haciendo la voluntad de la carne. Como que caes, si el deseo entra, caes bajo otra potestad. Recién hablaba de la potestad espiritual de los aires. Ahora habla la palabra de la potestad de la carne. La carne tiene potestad y autoridad también. Tiene voluntad. Pero sobre aquellos que entran en los deseos. Que dejas que los deseos entren. Y es importante, hermano, que entiendas que esto emana de alguna manera en el mundo de los pensamientos, que es lo que sigue diciendo. Y de eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que no tolerar ciertas cosas para no quedar como al principio, cuando estábamos muertos y nuestra vida era absolutamente, no era vida, era espantosamente muerte, literalmente estábamos, ¿qué dice? Muertos. Un muerto es algo espantoso, hay gente que ni siquiera quiere verlo. Yo cuando tuve que reconocer al cuerpo de mi madre que recién había fallecido, y ¿por qué me hacen esto? A poco rato había que ir a la morgue del sanatorio a reconocerla. ¿Por qué? Qué cosa más fea, ¿no? Ver un muerto. No, yo quiero recordarla en vida. Y ella está en la presencia de Dios. Demos gloria a Dios por eso. Dios salva a la familia. Pero hay que trabajar en eso, ¿eh? Somos parte de esa cosecha. Primero los tuyos y bueno, ni hablar a los demás luego también. Pero la muerte, así estábamos. Y así entra sutilmente como también menciona allí en el versículo que estamos, en el versículo 3, entra a través de los pensamientos. Y éramos, dice así, éramos. Entonces en una naturaleza tal cual la naturaleza de los demás, por lo cual éramos hijos de ira. Y vayamos tomando nota, éramos, ¿sí?, en esa naturaleza que nos conllevaba, que nos esclavizaba, que nos arrastraba con cadenas y nos tenía así como estábamos, así como Dios entonces no se iba a dejar estar. Porque así como estabas y así como estábamos y que no volvamos a estar nunca, éramos y no seamos nunca más hijos de la ira, como dice el versículo 3. Pero Dios que dice el versículo 4 que es rico en misericordia y en su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Estábamos muertos, así, como un muerto andando, así como que en apagón. ¿Vieron cómo estábamos recién? Y de repente Dios, que es amor y es gracia, etcétera, etcétera, ¡pum!, nos dio vida. Y de repente entró vida. Pero no cualquier vida, la vida de Dios. Entró ese impacto transformador de vida que a mí me hizo en la noche que estaba orando y recibiendo a Jesús, en esa noche que todos dormían en el centro de estudio donde yo estaba allí en Trinidad. Cuando entró esa vida me hizo moverme de la cama donde yo estaba aceptando a Jesús, darme vuelta a ver quién había entrado a la habitación. Una vida que se dio y que entró y que impactó y reanimó. Una vida como no conocíamos. La vida de Dios, la vida misma, fue manifestada, dice el Evangelio de San Juan, la luz de los hombres. Y dice que nos dio su vida. Y esto
anotarlo, ¿no? Que lo va a decir y lo va a volver a decir varias veces. Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Le damos el aplauso grande y le decimos: Señor, gracias, porque en ti y contigo vino ese golpe en el pecho de nuestra alma, de impartición de vida, de levante. Y vos dijiste, y yo también dije: ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosa tan contradictoria a lo que me pasaba antes? ¡Qué hermoso! Y todo esto porque Dios es rico en misericordia, porque Dios es grande en amor con que nos amó y nos está amando, y por eso nos dio vida. Y esta vida está en Jesús. Esta vida está andando juntamente con Jesús. Y en quien fuimos, sigue diciendo, resucitados. Porque estábamos muertos, precisamos la resurrección. Y si lo miramos en el plano que se nos está dando, que es en el plano de la resurrección de Jesús, Jesús resucitó, está claro eso, ¿no? Pero ¿para ser el mismo de antes? No. Jesús, aún en el caso de Jesús, cuando resucitó fue para ser una persona diferente. En lo que se venía hablando, una naturaleza nueva. Ahora hablando de Jesús. Jesús estaba en la naturaleza carnal y cuando fue glorificado estuvo en un cuerpo de gloria. Quiero decirte que la vida de Dios en Cristo Jesús está adentro tuyo. Pero quiero decirte que has resucitado y que estás en una nueva naturaleza. La naturaleza vieja tenía todos los bemoles que tenía, pero tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza es resucitado. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Hay una naturaleza nueva. Hay cosas que naturalmente funcionan de una manera nueva en esta nueva naturaleza. Naturalmente tenemos el deseo de Dios y por Dios y de venir y de congregar y de salvar almas. Tenemos por naturaleza el rechazar el pecado. Tenemos por naturaleza nueva el rugirle a Satanás en las narices y hacerlo huir por 7 caminos. Tenemos esa naturaleza. La naturaleza que tuvo Jesús, nueva, le llevó a atravesar paredes y puertas cerradas. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, Jesús ya resucitado, estaban encerrados con las puertas cerradas por causa del temor que tenían? Y estando las puertas cerradas, el Señor se zarpó para adentro. Tenemos una nueva naturaleza. Pero ves la puerta cerrada, traspasala en el nombre de Jesús. Vamos a ingresar donde solo Dios nos puede dar ingreso. Vamos a lograr lo que no puede hacer el mundo natural, lo vamos a hacer en el mundo sobrenatural de Dios. Traspasar puertas cerradas. ¿Tenés alguna puerta cerrada? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si el Señor te dice, dale, avanza, no tengas miedo, es porque la pared se te va a abrir. ¿Entendés? Y vas a poder, como resucitado que sos en Jesús, ir a atender a los atemorizados. Eran sus propios discípulos que estaban llenos de pavor, de miedo. Nosotros los que tenemos la resurrección de Cristo, atravesemos paredes, no solo para nuestros logros, no solo para mi progreso, sino sobre todo para el progreso del reino de los cielos. Porque la gente que está mal está encerrada en sí misma, está encerrada en sus propias vidas y hay que atravesarle las paredes. Hay que meterse a sus casas, a sus vidas. Y tenemos esa propiedad sobrenatural de atravesar paredes. Jesús, el resucitado, en un momento en que se habían pasado la noche intentando pescar los discípulos y no habían logrado nada,
Es más, bastante desanimado porque ¿qué había pasado? Su maestro había sido crucificado y bueno, ¿y qué? Volvamos a lo de antes. El Señor nos había llamado a dejar las redes y ¿qué? Estábamos volviéndose atrás. Y ahí, bueno, uno con el otro, bueno, vamos a pescar de vuelta porque me parece que Jesús, esto de Jesús nos falló. Entonces ahí estaban ellos y así de mal estaba yendo, ¿no? Intentando y no pescando nada. Y el Señor los esperó en la orilla, el resucitado Jesús, con un pez sobre las brasas y pan para compartirle. Nosotros tenemos que visitar a los encerrados, ya dijimos, los desanimados, los llenos de temor, y tenemos que alimentar aún a los que se fueron pero vuelven y van a volver. Y tenemos que darle lo que esté cocido sobre brasas del fuego del Espíritu Santo. ¿A alguien le gusta el pescado crudo? Hay gente que come pescado crudo. El sushi ese de moda, te lo regalo. Dame un buen asado. Que esté bien, por lo menos a punto. No me gusta seco tampoco, ni sangrudo tampoco. Me gusta que esté a punto. Que haya estado sobre las brasas. Los resucitados tenemos que cocinarle a la gente buena comida sobre las brasas del Espíritu Santo. Gritamos amén. Y como Él y con Él, juntamente, versículo 6, nos resucitó con Él. Vamos en la misma placa de Él, en el mismo molde. Y nos hizo, juntamente con Él también, sentar en los lugares celestiales. Y si miras para atrás, versículo 20 del capítulo 1, donde se sentó y con Él nosotros a la diestra del Padre. ¡Ah, qué lindo! En esta resurrección puedo de alguna forma trastocarme hasta el tercer cielo y entrar ante la naturaleza divina de Dios y ser parte y tener ese tuya y mía con Él. De hecho, esta palabra en el capítulo 1 la predicamos el miércoles en Playa Pascual y el jueves en Tres Cruces predicamos Salmo 110, que es tal cual una cosa con la otra. Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus pies a tus enemigos. O sea, ¿dónde estamos? Con Jesús, estamos a la diestra de Dios el Padre. Pero de repente el Salmo 110 me maravilló esto, ¿no? Porque yo por mucho tiempo estuve ahí como que trancado y a la vez no, porque algún día Dios me lo va a dar a entender. En el mismo Salmo 110 dice, el Señor está a mi diestra. No, pero ¿cómo que el Señor está a mi diestra si yo estoy a la diestra de Dios? Ah, sí, ahora entendí. Mi Señor Jesús está a mi diestra y yo estoy a la diestra del Padre. Quiere decir que estoy en lugares celestiales, en medio del Papá Dios y en medio del Señor Jesús. De donde sale, Apocalipsis dice, el río cristalino del agua de vida del Espíritu Santo. La vida. Estábamos muertos. Ya no más. Dios no quiere una iglesia muerta, ¿eh? Hace un par de domingos Dios nos habló de una iglesia adoradora. A veces está costando en demasía, aunque congreguen, aunque lleguen en hora. Porque decimos, comienza a 10:30 y a las 10 empieza la oración. Te hago la mueca, ¿no? Pero esto no es una obligación para hacerlo como tal, porque seguro que te va a faltar el estímulo. Esto es un disfrute, un saber que tengo un lugar, sí, como dice, juntamente con Jesús, resucitados y también sentados en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Versículo 21, capítulo 1, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Amén. Y sometido bajo los pies de Él, pero como estamos con Él a nuestra derecha y estamos nosotros a la derecha del Padre, también sometido bajo nuestros pies toda potestad del enemigo. ¿Y todo esto para qué? Ya termino. ¿Para qué? No solamente para a los que estábamos muertos darnos vida, sino para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Dios? Mostrarse a través nuestro. Quiere mostrar en nosotros su gracia, sus riquezas de gracia y de su bondad para con nosotros. Tenemos que ser la exposición, la expoprado, no, la exposielo de Dios. ¿Y qué tenemos que exponer? La gracia de Dios que hay en nosotros, la nueva naturaleza que no se compara con lo que fuimos. Así que déjate de mirar en lo que fuiste, en lo que crees que todavía sos, porque hay una riqueza de gracia de Dios en tu vida. Si por mí fuera, ni loco estaría acá. No tengo la capacidad. Pero si hay algo bueno, es la gracia de Dios. Para mostrar Él. ¿Qué quiere Dios? Mostrar para que el mundo crea. Mostrar su gracia en nosotros. Mostrarnos en gloria. En el siglo venidero, cuando lleguemos al cielo, y en estos tiempos postreros. ¿Por qué? Y termina diciendo versículo 10, porque somos hechura de Él. Él nos hizo de nuevo. Somos hechura de Él, pero ahora creados en Jesús, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Yo quiero andar, ya no en pos del mundo, quiero andar en las buenas obras que Dios no está viendo si las logra, si los resuelva, no, ya están preparadas para que andemos en ellas. Ya está eso listo, para que andemos en eso. Hermano, te invito a que te pongas de pie. Aleluya. Aleluya. Cerrá tus ojos y decirle gracias, Señor, porque soy una nueva creación. Soy algo hecho por ti. Escuchalo y metelo en tus huesos. No lo escuches nada más. Metételo adentro. Sos algo nuevo. No como lo que eras. Resucitaste. No vuelvas a estar muerto por causa de los pecados. No sigas al mundo. Es una correntada que te lleva